Leemos el Salmo 62. Dice así la palabra del Señor. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En este día y en este año, quisiera que pudiéramos hacer lo que constantemente queremos hacer desde este lugar y de lo que nosotros somos como iglesia. Un llamamiento a todos y cada uno de los que estáis aquí, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, creyentes de muchos años o quizá no creyentes. Un llamamiento a la única alternativa que tenemos en las circunstancias en las que estamos viviendo, como dice este salmo, a refugiarte en Dios. Que seas lo que seas, estés donde estés, pase lo que pase, grandes o difíciles que puedan ser tus circunstancias o una vida que te pueda parecer inmejorable, el llamamiento que nos hace David desde este salmo y que queremos hacer en esta mañana y que nos gustaría que fuera de manera constante en nuestras vidas es que vengas y te refugies en Dios. David no solamente está hablando desde la revelación que tiene, él es un escritor inspirado, es decir, el Espíritu es el que ha puesto en su corazón, en sus labios y quizá también en sus manos de la misma forma que escribiera estas palabras. Pero también es verdad que está escribiendo desde su propia experiencia, por todo lo que ha pasado o ha ocurrido sobre un periodo de tiempo. No es la única vez que el concepto de refugio o de descansar y de venir a Dios aparece en los salmos, sino que si vosotros hacéis un recorrido a lo largo de todos los salmos y especialmente en aquellos que están escritos por David, podréis ver esta misma idea. Y los salmos se escribieron a lo largo de la vida de David y por tanto podéis ver cómo él llama al refugio en Dios desde el principio de su ministerio, de su llamamiento, hasta el final de sus vidas. Lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta, que tú debes de considerar seriamente en esta mañana, es claro que para venir uno a refugiarse, lo primero que tiene que hacer es ver el problema, si hay una dificultad. Lógicamente no te vas a cubrir del sol si el sol no te está quemando. Cuando buscas la sombra es porque el sol ya puedes sentir sobre tu piel. O si ves que el mar está en turbulencia y está produciendo grandes olas, es cuando tú vas a buscar
el refugio o agarrarte a la piedra firme. Si no sientes el sol que te quema o no sientes la tormenta que parece hundirte, entonces no vas a sentir necesidad alguna de venir a Dios a refugiarte. Si no hay ninguna tensión o crees que no hay ninguna tensión en tu vida y que las cosas van bien en la manera que tú te estás marcando, posiblemente te estás engañando o no eres capaz de ver este problema. Tienes que venir, se te hace la invitación, sea quien seas, a venir a refugiarte en Dios cuando en primer lugar puedas ver la dificultad que tengas que estar afrontando. Mirar, hoy en día se confunde mucho buscar a Dios con el mero hecho de camuflarlo en medio de una circunstancia, confundir, sobornar a Dios con refugiarse en Dios. ¿Cuántas personas han buscado en la religión, y sea una religión evangélica o cristiana o de cualquier índole, cuántas veces se ha buscado venir a Dios para pedirle cosas que uno quiere o piensa que necesita? Que su refugio quizás sea el tener buena salud o tener una buena familia o un buen empleo o cualquier otra cosa de la que la vida está rodeada. Y entonces piensan, si yo tuviera un buen hogar, una buena familia, un buen matrimonio, un buen de lo que sea, seguramente las cosas me irían bien. Por tanto, voy a ir a Dios y le voy a prometer ciertas cosas para que Él me dé aquel refugio que yo estoy buscando. Pero el salmista, como vamos a ver, no está invitándote a que le pidas a Dios un refugio que tú te has inventado o que tú te has imaginado. Lo que nos va a decir el salmista y nos enseña las Escrituras es que lo que tú tienes que hacer es venir a buscar a Dios mismo y ponerte bajo su sombra directamente. A Dios no se le puede comprar, no se le puede engañar. Es tan absurdo como que si tú estás en medio del desierto y crees que necesitas agua y alguien tiene agua, tú la quieras comprar con arena. No puedes cambiar el agua para tu sed con la arena que te rodea. Dios no necesita nada en absoluto que tú creas que puedes proveerle. No puedes venir a comprar a Dios ya sea con dones, regalos, sacrificios o rituales que tú puedas imaginar. No es que vengas tú a cambiar cosas por aquello que tú crees que es necesario en la vida. No es pedirle cosas al Señor. No es pedirle cosas materiales para tu vida. Y deberías de empezar ahí. Deberías de empezar a pensar si lo que estás buscando es una comodidad mayor en tu vida o buscar un verdadero refugio en nuestro Creador y Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que planteamos nuestras necesidades con las cosas materiales. Algunos de vosotros quizá tengáis una necesidad, ya sea del trabajo o un mejor trabajo. O quizá que podáis estar planteándoos un problema de salud que os encontráis y que os gustaría poder evitar o sanar. Quizá podáis pensar en alguna cosa u objeto que os está dificultando y que realmente os está dificultando la vida. Habéis tenido que dejar casa, habéis tenido que dejar empleos, habéis perdido la salud en gran parte, etcétera, etcétera. Y si bien es verdad que vosotros podéis venir a Dios a pedirle ayuda en esas circunstancias, el salmista y la Escritura no nos invita en primer lugar a que busquemos a Dios de esta manera. Lo que nos está invitando de manera enfática, constante las Escrituras, es que mires tu inquietud y mires tu desasosiego, aquello que te quita la paz o que te quita el sueño, aquello que te hace ver dificultades en tu propia vida y no da paz a tu espíritu, a tu alma, o te quita el ánimo para afrontar todo lo que está a tu alrededor.
Quizá, como en los versículos 3 y 4, David puede observar a sus enemigos de manera clara, o podríamos pensar que es Saúl que se le está oponiendo, o cualquiera de sus hijos que se rebela contra él, o cualquiera de los enemigos que rodeaba a Israel en ese momento. Y puede ser que tú en este momento puedas ver que tu vida está en desasosiego y en desánimo, en intranquilidad, porque hay enemigos a tu alrededor que intentan invadirte o dañarte. Que puedas dibujar en tu mente a aquellos que te hacen oposición y que por tanto quitan el sosiego de tu vida. Esto es real. Intentan, como dice David, aplastarte y engañarte y confundirte. Y esto es una realidad en muchos de nosotros. Los enemigos de nuestro ánimo, los enemigos de nuestro corazón, enemigos de nuestra mente. Pero fijaros bien que en segundo lugar, los problemas que puedan ser que estés enfrentándote en esta mañana y en estos días es tus propios enemigos ficticios. Aquellos que tú solamente estás imaginando en tu mente y en tu corazón. Uno de los más graves problemas que está afrontando el ser humano es dolerse por aquello que aún no le ha alcanzado. ¿Cuántas veces tememos que nos pueda llegar algo que en realidad a lo mejor no nos ha llegado nunca y no nos va a llegar? Estamos bien de salud y pensamos que podemos enfermar con esas enfermedades que salen en televisión o en las noticias. O perdemos el sueño porque pudiera ser que al salir a la calle alguien nos vaya a atracar, o pudiera ser que alguien dañara nuestra hacienda o nuestras posesiones. Y pudieran ser posibles en un momento, un tiempo de dificultad y de conflicto, o pudieran ser simplemente imaginables. Pueden ser reales porque es verdad que hay peligros para nuestra vida y para nuestra alma, pero muchas ocasiones las imaginamos. Y imaginar una enfermedad es una enfermedad. ¿Cuántas personas están pensando que pueden tener aquellos síntomas o aquellos otros y por el mismo hecho de pensar que pueden enfermar, enferman? Esto es lo que nos está ocurriendo también a muchos de nosotros, que podamos estar pensando que hay aflicción y que hay daño, o por la presión, como hemos dicho, de fuera, o quizá que nosotros mismos lo hemos imaginado. A veces nuestra aflicción, nuestra ansiedad, nuestros temores vienen por decisiones que debemos de tomar. ¿Y quién de nosotros no se ha enfrentado a una encrucijada? ¿Cuántos de vosotros habéis llegado el momento en que tenéis que tomar una decisión que es tremendamente difícil o muy importante, que tenga que ver con tu salud, con tu familia o cualquier otra circunstancia? El hecho mismo de que tenga que llegar el momento a decidir aquello tan importante para tu vida nos crea desasosiego y angustia. Las decisiones importantes de nuestra vida, incluso las decisiones que son de felicidad, pueden estar produciéndote dolor en tu propio corazón. La angustia de tomar las decisiones a veces correctas o que sabes que son incorrectas para ti. Pero hay más ansiedad todavía. Las situaciones que tú tienes que resolver que no están a tu alcance. ¿Lo habéis pensado en algunas ocasiones? Qué frustración y qué desánimo, qué dolor nos produce cuando nosotros queremos cambiar lo que no es cambiable. Imaginar, por ejemplo, una enfermedad del ser querido. ¿Y cómo os gustaría abrazarlo y quitar esa enfermedad, incluso ponerla sobre vosotros, y no lo podéis hacer? ¿Cuántas injusticias podemos ver que se están haciendo en otros países? Esas crisis políticas, económicas o incluso de persecución, de religión, y nos frustra y nos llena del furor, pero sabemos que somos impotentes en gran medida para poder cambiar estas cosas. Y vamos a nuestros lechos pensando en esa frustración, que queremos cambiar cosas y no podemos cambiarlas. Así que hay cosas externas
que nos afligen, hay decisiones importantes que quitan nuestro sosiego, hay cosas inalcanzables que no podemos cambiar, que nos quitan la paz, pero todas estas cosas son en alguna medida pasajeras, comparadas con aquella aflicción que produce nuestro propio pecado y produce nuestro propio corazón. Pregúntate de una manera seria, en esas luchas que tú estás teniendo, en esos conflictos que no puedes encontrar solución o manera de resolverlo, ¿no será que lo primero que te está dañando es tu propio corazón, es decir, tu ceguera espiritual para poder ver las soluciones, tu humildad para aceptar aquello que la palabra de Dios te dice que debes de hacer, tu terquedad que te hace rebelde a las cosas del Señor? El Señor, la Escritura y este Salmo nos ayuda, nos enseña, nos muestra el camino a seguir. Y quizá no deberíamos de plantearlo solamente en el tiempo malo, que estoy acudiendo ahora a vosotros para que analicéis ese tiempo de angustia o de ansiedad que tengáis, sino que es un principio que cada uno de nosotros debería de hacer de manera constante, como esa remedio, esa medida a tomar en cualquier momento que pueda surgir. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando pierdes el sueño? ¿Qué hacer cuando tienes angustia? ¿Qué hacer con ese desánimo o depresión espiritual que parece que te alcanza tantas veces? ¿Qué hacer con esas tentaciones? ¿Qué hacer con esos conflictos del alma que puedas estar teniendo ahora o has tenido tantas veces? Bueno, el principio que nos enseña aquí el Salmo es claro. Ven a Dios. Ven a Dios. No lo vayas a buscar en los sitios donde Él no se encuentra o en las cosas que Él no ha establecido y que no te pueden ayudar. Puede ser que a lo largo de tu vida, sea quien seas, joven o ya mayor, estés acostumbrado a buscar otro tipo de refugios, otros techos donde esconderte o refugiarte. Pero lo que nos va a demostrar las Escrituras es que todos ellos son ficticios, son engañosos. Cuidado con esconderte en aquello que no tiene poder o no tiene influencia. El profeta Isaías, que pasáis unas páginas en vuestras Biblias, en el capítulo 28, lo dice de una manera muy fuerte, quizá casi tan fuerte que es poco aceptable para muchos oídos. Pero dice Isaías en el capítulo 28 de su libro y versículo 15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos escondemos. Y por tanto, Yahvé el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. El profeta Isaías nos está descubriendo de una manera clara lo que nosotros deberíamos de estar buscando. Si bien es verdad que ya has dado el primer paso quizá en esta mañana y has pensado que hay lucha interior, que hay aflicción para tu alma, que hay conflictos que tienes que afrontar, el siguiente paso que nos está diciendo David y que nos está diciendo Isaías es no te refugies en la mentira, no te engañes, no te dejes engañar. Esos lugares son simplemente productores de muerte y de confusión. No hay salida y no hay esperanza en la obra de los hombres o las invenciones de los hombres. En todo caso, lo que tendremos que hacer es buscar los ejemplos hermosos y extraordinarios que nos dice la Escritura.
se nos cuenta de una joven viuda que se llama Ruth. Y ella, después de haber perdido el marido y encontrarse en una situación de emigración, y viene a una tierra extraña, cuando la ven, la observan y cómo afronta la situación, les dice: bienaventurada porque has venido a refugiarte en el Señor, en sus alas. Así que Ruth es un ejemplo que podréis leer de alguien que en medio de las situaciones difíciles encuentra su refugio no en otra estabilidad o en otro marido, sino en Dios. O qué nos dice de Ana, la mujer de Samuel. Durante mucho tiempo está lamentando y clamando que no puede tener hijos, y un día el Señor responde a sus oraciones y le da el hijo que esperaba. ¿Y qué es lo que le responde al gran sacerdote que estaba allí cerca de ella? El Señor es mi refugio, en Él he descansado antes y así lo seguiré haciendo. O lo podéis mirar en el profeta Jeremías, cuando está llamando al todo el pueblo de Israel y está en un tiempo de opresión y de dificultades por causa de su pecado. Y entonces Jeremías le dice al pueblo de Israel que está en opresión de sus enemigos: ¿qué podéis hacer? Venir a vuestro Dios y refugiaros en Él. El refugio no está en el ejército, no está en la fuerza, no está en los poderes militares o económicos que podáis pensar. Vuestra esperanza, vuestro refugio, dice Jeremías al pueblo de Israel, está en vuestro Dios. Y esto es lo que está haciendo David. Y esto es lo que tendremos que estar haciendo nosotros hoy y los días que han de venir después. La única cosa que podemos hacer en los tiempos turbulentos y difíciles, ya sea como iglesia, ya sea como individuos, es decirte: busca refugio en Dios. ¿Qué nos enseña este salmo con respecto a ello? Bueno, el salmo 62 tiene tres cosas que se extienden a lo largo de él. En primer lugar, es una meditación. En segundo lugar, es una declaración solemne. Y en tercer lugar, es una oración. En el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa. Fijaros lo que dice David, se está hablando a sí mismo. Lo que seguramente tú has hecho muchas veces, en algunas ocasiones en la noche. ¿Por qué estoy tan afligido? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esto me duele? ¿Por qué tengo tanta preocupación? Y entonces la respuesta de David a sí mismo, es una meditación, es: alma, confía en Dios, no te olvides de Él. Pero a veces esto se convierte en una declaración. Por ejemplo, cuando leéis en el versículo 1, o podéis leer en el versículo 8, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Así que no solamente es algo que él medita en la noche o medita en tiempo de intranquilidad, como tú lo puedes haber hecho, sino que además es una invitación a las naciones o al pueblo, a todo el mundo. Estáis en la misma experiencia que yo estoy experimentando, entonces ¿qué? Refugiaros en Dios. O cuando leéis en el versículo 12 al final: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Como podéis ver, lo que era una meditación personal y lo que era una declaración al pueblo, ahora se convierte en una oración y se dirige a Dios mismo. Tú eres, Señor, la fuente de misericordia. ¿Estás haciendo una confesión en tu propio estado? ¿Estás en una lucha negativa con respecto a las situaciones? ¿Quieres hacer una afirmación a la gente que te rodea, a tu alrededor? ¿Quieres rendirte en oración en el día de hoy buscando el cuidado y la gracia de nuestro Dios? Sea como sea tu actitud o tu situación, lo que está diciendo es: refúgiate, escóndete, descansa en Él. Claro que para hacer esto, lo que tienes que preguntarte es ¿qué concepto tienes de Dios? Lo que nos está diciendo el Salmo no es una cosa natural, no es algo que surja en la gente. Es natural, por ejemplo, que si tienes sed, busques algo de beber, que si algo te duele, llores, que si estás perdido, preguntes. Esto es algo natural que nos surge. Pero buscar a Dios como refugio no es natural.
no es algo que pueda surgir de una manera lógica. Eso es tarea, invención de las religiones. Lo que estamos hablando aquí no es una búsqueda de Dios personal en un momento en que tú lo has decidido así. No es algo que venga en, bueno, ¿qué voy a hacer? Es como cuando te levantas y dices que voy a estudiar, o qué trabajo es el que quiero, o qué hombre o qué mujer voy a elegir para formar pareja. No son decisiones como estas. Es mucho más profundo. No son religiones que te puedan ofrecer como alternativas en un supermercado donde puedes elegir. Porque lo que nos estamos hablando aquí no es de cualquier Dios. Seguramente la mayoría de nosotros somos capaces de inventar dioses e inventarlos a nuestra manera y a nuestra forma. Y qué fácil es venir a esa imaginación que hemos traído e inclinarnos a esos ídolos que nosotros hemos inventado. Pero lo que está diciendo el salmista, lo que nos dice David, no es esto, no es que te surja algo en un momento y es una elección tuya propia, porque no es un Dios que tú puedas dibujarte a tu medida. No es el Dios que tú quieras tener para que te facilite la vida. Tienes que venir al Dios de las Escrituras. Tienes que venir al Dios de Israel. Tienes que venir al Dios de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Y fijaros bien las características que nos dice el salmista en estas palabras. Versículo 11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. 2 cosas podemos ver en primer lugar aquí de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios, el Dios del que estamos hablando, el Dios que te puede refugiar, no es el Dios de tu mente, no es el Dios de tu corazón o el Dios de esta generación que estamos viviendo, sino que es el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que ha hecho todas las cosas y al cual le pertenecen todas las cosas. Te estamos invitando a aquel que tiene poder para cambiar tu situación, sean cuales sean tus circunstancias, porque Él tiene el poder total y completo en sus manos. Pero a la misma vez, no estamos hablando de un Dios poderoso y soberano únicamente, sino que además estamos diciendo que es un Dios misericordioso. Eso es lo que dice el salmista. Puedo venir, puedo clamar, puedo invitar a la gente a refugiarte en ti, porque tú eres un Dios poderoso, pero además eres un Dios lleno de misericordia. Y fijaros bien, no podemos venir de otra manera, sino confiando en la cercanía y la misericordia, la gracia que tiene Dios para con nosotros. Porque si fuera de otra manera, fijaros lo que nos dice seguidamente en esos versículos que hemos leído, versículo 12, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Si hay algo importante que no debes de olvidar acerca del Dios de las Escrituras, del Dios que proclamamos y al Dios que te invitamos que vengas a refugiarte, es que es un Dios justo. Que es un Dios justo. ¿No habéis pensado alguna vez en la manera en que nosotros podríamos venir a Dios pidiéndole ayuda, abriendo nuestros brazos y a la misma vez descubriendo nuestro pecado? ¿Cuántas personas han venido a buscar a Dios para esconder su pecado? No para esconderse en Él, sino para esconder su maldad. ¿Cuántas tradiciones, cuántas religiones, cuántas oscuridades hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Y hemos venido a Dios a esconder nuestro propio pecado. Y entonces lo que se ha convertido en nuestra propia condenación, porque Dios descubre todas las cosas. Cada uno de nosotros, tú y yo, seremos juzgados un día por nuestros pecados, por lo que hemos hecho, por cada una de nuestras obras. Así que si estás pensando que necesitas, si es verdad, necesitas refugiarte en Dios, recuerda que cuando te presentes delante de Dios, no solamente Él es poderoso para ayudarte y Él es misericordioso para recibirte, sino que también es justo. Y por tanto en su justicia Él descubrirá todo lo que tienes y todo lo que albergas. ¿Qué Dios tienes? ¿En qué Dios confías? ¿En qué Dios vas a venir a esconderte? No puedes tomar una o dos de estas ideas que hemos dicho de Dios. Si solamente confías en un Dios poderoso, si solamente dices es un Dios como si fuera una fuente, un grifo, que puedo abrir y cerrar a mi gusto para que me dé lo que yo estoy pidiendo, estás confundiendo. No es el Dios de las Escrituras.
Si lo que estás pensando es una mera fuerza que produce energía para ti, a tu capricho, estás confundiendo el Dios de la palabra con el Dios de la imaginación. Si estás pensando que eres un Dios de misericordiosa, blando y sensible, que está allí dispuesto como un Padre tierno para darte todas las cosas que tú estás pidiendo, te estás engañando, porque a la misma vez nos está diciendo que es un Dios de justicia. Si estás pensando que es un Dios lleno de ira y llena de furor, que va a mandar sus rayos a castigar por esos pecados oscuros, inmorales que tienes en tu mente y en tu corazón, pobre de nosotros, ¿por quién podrá resistir? No, lo que nos dice las Escrituras es que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es poderoso, pero a la misma vez nuestro Dios es misericordioso. Y tenemos que tomar estas cualidades de Dios o estos atributos con todos los demás que la Biblia nos revela. Así que yo te invito, hombre, mujer, joven o mayor, creyente o no creyente, te invito a que vengas a refugiarte en Dios, pero no el Dios que tú puedas inventarte o el Dios que te diga las naciones, sino el Dios de este Salmo, el Dios de las Escrituras, con todas sus características, pero completamente en confianza del que Él va a producir. Pero seguimos más adelante. ¿Qué dice entonces David? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar si hemos descubierto nuestra necesidad, nuestros conflictos, nuestras luchas y a la misma vez ya sabemos a qué Dios venir y de qué manera podemos venir? Bueno, volver otra vez al versículo 1 de nuestro Salmo. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Lo que nos dice el salmista y lo quiere expresar aquí es... la palabra acallar es aquietar, dejar quieta, guardar silencio delante de Él. Lo que nos está indicando confianza en Él y paciencia, inmensa paciencia. A veces confundimos a Dios como alguien que tiene que escuchar nuestros monólogos, que tiene que tener Él la paciencia para escuchar toda nuestra retahíla de opiniones y conflictos y necesidades y quejas y lamentos. Pero lo que nos está diciendo el salmista, esta no es la manera de acercarse a Dios. No es que tú te acerques a Dios para hablarle y que Él escuche, sino que tienes que acercarte a Dios para aquietarte tú, para acallar tú y dejar que Él hable. No venga simplemente a decir, Dios, te he pedido que hagas esto y esto y esto y esto y aquello otro, nuestra lista de peticiones, como si fuera nuestra lista a los Reyes Magos. No, lo que nos está diciendo David en su experiencia es que cada vez que se tiene que encontrar con Dios, su alma está callada, aquietada, tranquila, en silencio, esperando que sea Él el que habla. Cuando vengas a Dios para refugiarte en Él, no vengas simplemente a traerle tu inquietud, abre tu corazón, pero Él ya la sabe. Claro que sí que tienes que hacer tus peticiones, me duele esto, tengo este conflicto, este problema que me agobia, sí, díselo, pero Él ya la sabe. Lo que tú no sabes es lo que Él te tiene que decir. Y por tanto tienes que venir con tu espíritu en quietud y dejar que Dios nos hable de la manera que sabemos que nos habla las Escrituras. Aquietar el alma o nuestro ánimo y espíritu es centrar nuestros pensamientos y nuestro razonamiento en Él. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra? ¿Cómo ha actuado a lo largo de la historia? ¿Qué datos tenemos en las Escrituras? ¿Cómo Él obra ante las necesidades parecidas a la mía? ¿Qué hizo con Ruth? ¿Qué hizo con Ana? ¿Qué hizo con David? ¿Con Jeremías? ¿Con Isaías? Y tantos otros personajes de las Escrituras. Y cuando nosotros tenemos nuestro pensamiento centrado en Él, en cómo Él obra y cómo Él actúa, entonces estamos descubriendo que nuestra alma empieza a aquietarse y a sosegarse. No vamos a encontrar tranquilidad a nuestra alma en los ajetreos del mundo o en los conflictos que tenemos en nuestra propia mente, sino en guardar silencio y dejar que Dios hable a nuestro propio espíritu. Es esperar en Él.
Esto es venir a quietar el alma, es esperar en Él. Puesto que tú eres el Dios misericordioso y eres Dios todopoderoso y eres un Dios justo, tú sabes todas las cosas, puedes todas las cosas, por tanto, espero en ti. Por eso tantas veces nos dice que esperemos en Dios, para alabarle y para escucharle. Fijaros bien que lo que el salmista está diciendo acerca de la quietud que nosotros tenemos que tener de nuestra alma no es un vacío budista. No es un vaciarnos de nosotros mismos. No es pasar ni 5 ni 20 minutos con un insípido y vacío. Lo que nos está diciendo es que te pongas a disposición de lo que Dios tiene que decirte, que rindas tu voluntad a lo que Él tiene que comunicarte. Pero nos dice en segundo lugar, versículo 2, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. La palabra roca y salvación aparece en el versículo 6 y aparece otra vez en el versículo 7. Roca y salvación. Esta es una expresión muy constante en las Escrituras, que Dios sea la roca, que Él es la piedra angular firme. ¿Habéis visto todas esas situaciones donde parece que vamos a caer el precipicio, que nos vamos a ahogar en el mar y que en el último momento tenemos un lugar firme y seguro donde podemos extender nuestros brazos? Esto es lo que nos está diciendo aquí. Dios está en nuestra seguridad. Y está en nuestra seguridad, como nos dice también, versículo 2, versículo 6, para no resbalar. Porque si algo es escurridizo y produce patinaje a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra vida, somos nosotros mismos en todo lo que nos rodea. Constantemente estamos fallando, nos estamos equivocando, estamos cometiendo errores. Lo vas a hacer hoy, los harás en los días siguientes. ¿Dónde está el lugar seguro? ¿Dónde podemos clavar nuestros pies? ¿Dónde podemos tener firmes nuestros brazos? En la roca que es nuestro Salvador. No te puedo invitar a otro lugar. No puedo hacer otra cosa. No puedo decirte que las grandes enciclopedias que puedas leer o la información que puedas adquirir o la experiencia que puedas disfrutar a lo largo de tu vida te van a asegurar que no patines. No te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que para poder tener un lugar firme, seguro, donde agarrarte, el único que puede hacerlo es la roca de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos implica no dudar, no desanimarnos o no desalentarnos. Porque mientras esté nuestro corazón o nuestra mente, con esos pensamientos que hemos dicho antes, descansando en nuestro Señor Jesucristo, estamos en lugar firme. Todo lo demás nos falla. Si estás confiando en tus hijos, ten cuidado porque tus hijos un día marcharán. Si estás confiando en tu matrimonio, ten cuidado porque los matrimonios no siempre duran. Sabéis que justo he estado escuchando unas noticias en Ciudad Real que nos dice que hay como un divorcio o separación cada día en Ciudad Real. Que hay un matrimonio que se rompe casi cada día. 4 matrimonios que se van rompiendo constantemente en nuestra provincia cada día. Eso hace 1000 y pico. Entonces, si estamos confiando en que nuestros hijos nos van a cuidar, en nuestras parejas o matrimonios que pueden durar, y no estoy diciendo nada en contra del matrimonio, si estamos confiando en ese empleo, en nuestra salud, en cualquier cosa, te estás engañando, porque puede fracasar. Lo que nos dice la Escritura es que solamente la roca y salvación está en Dios. Que en el único que no vas a patinar y no vas a fallar es Dios. Si estás descansando en otra cosa, al final te vas a deslizar a tu propio daño. Por eso nos dice, versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿Has sentido alguna vez un cansancio? Pero un cansancio exagerado e inmenso. Quizá porque has estado totalmente fatigado por el trabajo, por estudios o por los conflictos y estás totalmente agotado de esas veces que casi puedes llegar a dormirte de pie, que no tienes fuerzas ni aún para mantenerte en alto y necesitas algo para descansar y de pronto vienes a tu sillón preferido o por fin puedes tumbarte en tu propia cama y en unos instantes estás totalmente dormido.
Esto es lo que nos está diciendo que el Señor es el reposo. En cuanto veas que hay agotamiento para tu ánimo, que hay desasosiego para tu alma, cuando veas que ya no puedes seguir adelante, el Señor en su misericordia se ofrece como tu reposo para que tú puedas descansar, para que te puedas mantener en calma. Esta es la invitación que te hace el Señor. O nos dice, como hemos leído en el versículo 5, esta esperanza nuestra. ¿Qué hay para mañana? Los que seáis creyentes o los que no sois creyentes, ¿qué hay para mañana? No lo sabemos. No sabemos lo que va a venir mañana seguro. ¿Una enfermedad? ¿Vendrán cosas buenas, cosas malas en nuestras vidas? ¿Saldrán nuestros planes o fracasarán nuestros planes? Es como las oposiciones, ¿las aprobamos o no las aprobamos? ¿Qué es lo que hay delante de nosotros? Mirar, la esperanza firme y segura nos la ofrece nuestro Dios de las Escrituras. Yo estaré allí. No sabemos qué vendrá mañana y qué pruebas tendremos que afrontar, pero yo estaré allí. Él es nuestra esperanza, en Él esperaré todos los días de mi vida, dice en otro lugar los Salmos. Y entonces llegamos a mi palabra preferida en este Salmo, que nos dice en el versículo 2, Él, Dios, solamente es mi roca, mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. O lo vuelve a decir en el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Y lo vuelve a repetir en el versículo 7, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y lo vuelve a decir en el versículo 8, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. 4 veces lo está diciendo en el Salmo, que está expresando todo lo demás que hemos estado diciendo. La Escritura, en la misma ley de Moisés, en Deuteronomio, podéis leer que se define a nuestro Dios como nuestro refugio. El pueblo de Israel ha tenido que salir de la esclavitud de Egipto, se encuentra en medio del desierto, caminando hacia una tierra prometida que aún han alcanzado, y se nos dice claramente en Él es nuestro refugio, no es nuestra fuerza, camellos o caballos que pudiéramos llevar, no es nuestra habilidad o nuestro conocimiento, somos un pobre, desgraciado pueblo que ha estado 400 años en esclavitud, en medio de un desierto que nos tiene que sostener porque no tenemos ni agua, ni carne, ni pan, y se desgastan nuestras ropas, pero en medio de todo esto no es nuestra habilidad, ni la comodidad de nuestro terreno, sino que es Él nuestro refugio. La misma idea que nosotros nos tenemos que plantear. Trabaja con todas tus fuerzas, ama todo lo que es bueno a tu alrededor, esfuérzate en todo lo que es digno, pero tu descanso no está en todo lo que tú haces, en todo lo que tú tienes, en todas las cosas que a ti te dicen, sino que tu refugio está solamente en Dios. En el versículo 11 nos dice así, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿No crees que cuando estás en lucha contra tus opresores y tus enemigos, ya sean de fuera, como hemos dicho, ya sean de dentro, de tu propio corazón, lo que tienes que buscar es una mano más fuerte? ¿No hemos visto a aquellos niños que son más débiles, más delgados, más bajitos, que buscan en su hermano mayor o en el amigo más fuerte su protección? ¿No son aquellas naciones pequeñas que buscan pactos con naciones más grandes para que le defiendan de los posibles invasores? Es así, ¿cuál es nuestra situación? Somos débiles. No estamos diciendo que los cristianos nos haremos más fuertes, no. Los cristianos seremos más débiles, porque cuanto más débiles somos, más se manifestará la fuerza y el poder de nuestro Dios. Descansamos en el poder de Dios, no en nuestro poder, porque no hay poder alguno. Y ¿cuál es el mayor reposo que un Dios misericordioso como el nuestro? Si el niño descansara en su padre con su justicia, seguramente recibiría más castigos. Si el niño descansara
conocimiento o habilidad de su madre, seguramente tendría más disciplina que sufrir. El niño cuando va a sus padres lo que está buscando es misericordia, gracia, el amor sencillo, sincero de la madre para con su hijo. ¿Qué estás buscando tú? ¿Puedes venir a Dios reclamando justicia? Pobre de ti si lo haces. Pobre de ti si demandas y descubres todo tu pecado. Pero nosotros tenemos un Dios que no solamente es justo, sino que además es misericordioso. Y podemos descansar en Él, porque no tendrá en cuenta nuestros pecados si ha habido una verdadera conversión o restauración de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero no olvidéis, Dios es nuestro refugio porque es un Dios justo. Cuán extraordinaria es la justicia de Dios en los evangelios que tenemos con nosotros. Todo esto nos lleva a las palabras de nuestro Señor Jesucristo que leemos en los evangelios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo puede decir nuestro Señor Jesucristo estas palabras si no es porque el Dios de misericordia y el Dios de poder y el Dios de justicia de este salmo es el mismo? Cuando nos está hablando el Antiguo Testamento y David y este salmo de que Dios es nuestro refugio, nos da toda la firmeza y toda la claridad de decirte en esta mañana a ti, sea quien seas, que ven al Señor Jesucristo porque Él es tu refugio. Y no únicamente refugio para solucionar esos pequeños problemas que tienes que al final son temporales porque no serán eternos, sino porque es tu refugio para solucionar aquellos problemas que incluso son eternos. Y te invita a venir a Él. Pero para terminar, tanto como podéis leer en el versículo 1, versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 9, de una manera u otra nos están diciendo algo importante. En Dios solamente está acallada mi alma. Debe ser, amigos y hermanos, debe ser solamente Él. No podéis buscar dos refugios. Igual que no te puedes colgar un montón de amuletos, la media luna, una cruz, una estrella judía y no sé qué otra invención que te puedas hacer para poner todos los amuletos posibles que representen todos los espíritus y religiones, no sirve para nada sino para quemar tu propio pecho. No puedes alternar tus ojos puestos en el mundo y tus acciones en el mundo sirviendo al Señor del mundo y queriendo servir al Señor de las Escrituras. No puedes servir a dos señores, no puedes adorar a diferentes dioses. Tienes que decidirte en esta mañana. Tienes que tomar la decisión importante. Si hay conflicto en ti, si hay necesidad en ti, si hay una carga que no puedes sobrellevar, si hay algo que te quita el sueño, lo que se te está invitando es que venga al Dios de Israel, el Dios de las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo y descanse en Él, porque solamente Él es el reposo, pero solamente en Él está el reposo. Si quieres cubrirte con otras cosas, busca lo que tú quieras. Si quieres servir a otros dioses, como dice Josué, id y servir a otros dioses. Pero si realmente quieres alivio y quieres quitar el peso de tu alma y de tu ánimo, solamente nuestro Señor Jesucristo es el reposo para nuestra alma. Solamente en Él puedes descansar. Entonces, ya sea en esta mañana o en el próximo domingo que vengas, o después dentro de otros 43 años, seguiremos diciendo lo mismo. Si estás trabajado, si estás cargado, si tienes necesidad, la única opción es venir únicamente y refugiarte, esconderte, ponerte bajo las alas de nuestro Dios, Señor Jesucristo. Amén.